Suba aquí el doctor Manel Esteller, por favor. Él dirige el Instituto Josep Carreras, el director médico de Josep Carreras. Bueno, buen día, buenos días, gracias por... Buenos días. Ha venido expresamente desde Barcelona, yo diría que dejando el laboratorio una mañana para estar con nosotros. También diré, y lo diré orgulloso, que es miembro del patronato de la Fundación Sandra Ibarra. Insisto, es uno de los científicos más relevantes con los que uno puede hablar, a los que uno puede entrevistar. Y estoy encantado de hacerlo, bueno, y él lo sabe, Manel. ¿Qué es la epigenética? ¿Y cómo la colocamos aquí? ¿Cómo la aterrizamos en este lugar hoy? Bueno, en primer lugar quisiera agradecer esta invitación antes de entrar en la epigenética y también desearos que haya pocos congresos como este, cada vez menos. Porque igual que hay pocos congresos de supervivientes de la tuberculosis, porque curamos toda la tuberculosis, esperemos que un día ya no haya congresos de estos, no nos acordemos de estos congresos de supervivencia, ¿no? Eso sucederá eventualmente, ¿no? Es el mensaje positivo que quiero dar, Y no voy a decir años porque sería falso, pero es algo que sucederá eventualmente, ¿no? Hablabas de una palabra un poco fea, siempre hemos de decirlo, que es la epigenética, significa el control del ADN, el genoma. Y tiene que ver mucho cómo el ambiente habla con nuestro material genético. Las cosas que hacemos, cómo impactan químicamente en cómo se expresan los genes y que determina la salud y la enfermedad. Nos da un poco de esperanza para no ser tan deterministas en la genética, ¿no? Que aquello que nos pasaron los padres, forzosamente tenemos que ser iguales que ellos. O sea, que son, digamos, renglones escritos en lo que nuestro ADN ha escrito para nuestra vida, que se añaden en una dirección positiva o negativa. Exactamente. La genética es... Te echan un abecedario allí, unas palabras, y la epigenética lo que hace es acentuarlos o interrogante. Y, es decir, si tú te ponen la palabra en el genoma suerte, ponen suerte y hay una interrogación. La interrogación es la marca química y eso te dará, o es una exclamación suerte. Vas bien. Es decir, son marcas químicas que controlan mucho la actividad de los genes y te hacen ser más o menos saludable, interfieren con el ambiente para tener una vida más sana y también, evidentemente, se alteran mucho en enfermedad. Y la aplicación del estudio de la epigenética, bajando ya un poco más, nos permite entender procesos tumorales. Sí, hay una fase que es entender la enfermedad, qué está sucediendo, ¿no? La enfermedad de los enfermos, evidentemente, qué está sucediendo en esta enfermedad. La segunda es encontrar biomarcadores de la enfermedad que permitan decir, pues este paciente, por este tipo de alteraciones, quizás sea un tumor que crezca muy rápido o muy lento. Por estas alteraciones, este paciente quizás es sensible a este fármaco y a este no. Por lo tanto, démosle este, aunque sea caro, y este no le demos porque será más tóxico, hará más mal que bien. Este no lo demos. Y una tercera parte será, ya que esto está alterado, diseñemos fármacos contra esto, contra esas alteraciones epigenéticas. Y hoy en día hay 9 fármacos aprobados para su uso clínico en los hospitales que están basados en cambiar esta programación de las células. Claro, te iba a preguntar, bajando incluso un poco más, descendiendo a este lugar, las investigaciones que tú has dirigido y que has realizado, ¿cómo se aplican a la clínica? Es decir, ¿dónde las encontramos? Por emplear un término que a lo mejor es excesivo, las personas que hay aquí que son pacientes y que han sido tratados con determinados medicamentos, ¿en qué medida se benefician de tus investigaciones? Quizá hay cuatro ejemplos. Uno es en lo que se llama ahora la biopsia líquida. La biopsia líquida es la detección de células del cáncer en la sangre. Igual que se hace un análisis para ver, pues había una persona que se detectaron en un análisis de sangre, una leucemia, pues quizá en la sangre hayan restos de un cáncer de colon pequeñito o de un cáncer, un glioma, un tumor cerebral que se pueden detectar en la sangre. Igual que detectamos la enfermedad cardiovascular o el riesgo detectando grasas, ¿no? o LDL, pues lo mismo, detectando eso, se detectan cada vez más tumores simplemente mirando la sangre. Después hay en tumores de cerebro y en tumores de mama 2 pruebas que hicimos en el laboratorio permiten seleccionar 2 fármacos que estos pacientes deben recibir para dar un beneficio en supervivencia. Y la última parte sería sobre todo en leucemias, en linfomas, en sarcomas. Contribuimos a desarrollar estos fármacos que lo que hacen es que estas células, que su función normal es defendernos, el sistema inmune, como os he comentado antes, me ha comentado el médico internista, que nos hacen defendernos contra las infecciones, pues vuelvan a recordar eso, que no deben crecer y proliferar, sino que su función es defendernos. Por tanto, devuelven esa memoria celular a esas células que la habían perdido.
En estos momentos, eso es lo que investigaciones como la que tú estás llevando en Barcelona nos han traído hasta el momento. En estos momentos, ¿en qué dirección estáis trabajando? Es decir, la epigenética, el estudio de la epigenética, la investigación con la que me has dejado esta mañana en el laboratorio cuando te has venido para acá y vas a recoger esta tarde, ¿por dónde te está llevando? Hay distintos aspectos. Uno que es una investigación más rara. O sea, esta tardará muchos años en dar algo útil verdaderamente. Y es de que, aparte de regular el material genético, ahora sabemos que hay otra regulación de lo que expresa el material genético. Es un mundo nuevo, ¿no? Es un mundo que se llama, una palabra aún más fea, aún más complicada, más de crucigrama, epitranscriptoma. Significa modificación del ARN, ¿no? Ese tipo de material genético. Esto hasta que dé algo útil pasarán años. Pero ya hay un fármaco, imaginaos, esta disciplina tiene máximo 10 años y hay un fármaco que ha entrado ya en ensayo clínico basado en alterar este patrón del ARN. Igual que hay vacunas de ARN, pues ahora hay un fármaco basado en el ARN contra el cáncer también. Y eso ha entrado hace poco en ensayo. Y otra cosa que estamos haciendo en el laboratorio es estudiar. Antes se cogía un tumor y se cogía al bulto todo el tumor y se miraba qué pasaba. Pues ahora estamos implantando tecnologías para estudiar la heterogeneidad de las células. ¿Por qué? Porque no todas las células tumorales en un tumor son iguales. Y eso cada vez lo sabemos más. Y en una persona, cuando le das un fármaco, ese tumor puede desarrollar una resistencia al fármaco porque ha seleccionado las células más resistentes y esas son las que crecen otra vez. Pues ahora podemos ya por primera vez ver célula a célula las alteraciones que presentan los tumores. Y eso será muy útil para evitar la quimioresistencia, para predecir riesgo de metástasis, etc. ¿Y eso se contempla de manera individual? ¿Eso es llevar a la clínica una individualización extrema? Absolutamente. Yo y casi todos somos muy partidarios en nuestro campo de esa medicina más personalizada, que vaya dirigida a ese tumor, a ese paciente en concreto, aumentando supervivencia, sí, pero aumentando calidad de vida también, manteniendo calidad de vida y evitando efectos tóxicos, además, si podemos. Y esas tecnologías permiten eso. Hemos de decir que para que esto exista ha de haber una dotación económica en los hospitales para introducir estas pruebas, evidentemente, porque están a hacer estas pruebas para decir, estas pruebas, pues imagínate que valen 500, pues 2.000 euros al principio, pero se deben hacer porque te estás ganando una ventaja de supervivencia, de calidad de vida y de menor toxicidad. Y yo creo que es algo que debe implantarse cada vez más. Ya se hacen en parte, cuando se hacen, vamos a mirar el panel de genes, ¿no? Dicen los oncólogos, vamos a ver el panel de genes, ¿no? Pues esto es lo mismo, pero es un panel un poco más extenso. ¿Cómo se aplica eso a la supervivencia? Es decir, hemos resuelto el problema que tenemos con las células cancerígenas. Sí. Pero iniciamos una nueva etapa vital en el paciente. Bueno, la epigenética, la ciencia, la investigación que vosotros desarrolláis, ¿cómo se aplica a la supervivencia? Se aplica de muchas formas y ves cambios increíbles. Se ha mencionado, de forma preventiva, se ha mencionado antes la vacuna de hepatitis B para prevenir cáncer de hígado y la infección, evidentemente. Pero si hablamos de casos concretos, había una enfermedad oncológica, existe, que es la leucemia mieloide crónica, un tipo de leucemia. Cuando la tenías, te morías el 90%. Antes de los 5 años se moría la gente. Pues ahora los supervivientes son el 90%. Se ha dado completamente la vuelta a la tortilla. ¿Esto fue al azar? No, lamentablemente no. ¿Fue alguien que nos dio de algún sitio un remedio que cayó en las manos? No. Fue debido a una investigación de muchos años que se encontró que esta leucemia tenía una lesión específica y se consiguió un fármaco específico para esta lesión. Y eso cambió del 90% de mortalidad al 90% de supervivencia. Un cambio increíble. Eso pasó también, por ejemplo, en el cáncer testicular, que morían, eran personas relativamente jóvenes, hombres jóvenes, morían el 90% a los 5 años y hoy sobreviven más del 90% de los 5 años. Entonces, ¿por qué? Porque se descubrió que ese tumor era muy sensible a una quimioterapia con platinos. Decir que esto se hizo antes de que se aprobara la terapia con platinos. Y los médicos lo que hacían un poco era a los joyeros a robar el platino para dárselo a los pacientes casi. En esa época primera, antes que se aprobaran los fármacos, básicamente. ¿No? Porque el platino lo tenían los joyeros, lo metían allí y daban las terapias esas, ¿no? Un poquito. Esto que ha sucedido aquí puede suceder en otros tumores. Y eso es fruto de la investigación. Investigación, supervivencia, solución de problemas, mejora de calidad de vida.
Hablabas hace un momento de un compromiso económico, porque claro, normalmente son los laboratorios farmacéuticos los que impulsan este tipo de investigaciones. Pero también habrá que comprar a la Administración, no solo en eso, sino unas políticas de salud pública pensadas para la supervivencia. Exacto. No quiero mezclar las cosas. No, sí, no, pero hay muchos puntos aquí. Hay una parte que es la parte de salud pública. Esto es una parte que es responsabilidad pública. Y tiene que ver con las campañas de vacunación, con haber prohibido el tabaco en los restaurantes. Eso ha salvado millones de vidas, millones de vidas. Entonces no nos damos cuenta. Y no nos damos cuenta porque no es tan fashion, ¿no? No es tanto moda, pero ha salvado millones de vidas eso. Es la prevención. Eso son autoridades públicas y debe estar bien financiado. El cribado ginecológico de las mujeres. En España morían todas las mujeres por cáncer del cuello del útero. Era muy frecuente. Hoy la supervivencia es un 90% de ese tumor y eso es debido a que había un cribado implantado para todo el mundo. Después es una parte que es la investigación más de laboratorio. Esta, básicamente, el 90% es también con fondos públicos, sean locales o internacionales. Y después sí que hay una parte final que es como trasladar este conocimiento del laboratorio al paciente directo, que está más controlada por industria farmacéutica. Si hablamos de fármacos, si hablamos de cirugía, pues también pues a cierto punto. Entonces, yo creo que allí sí que valdría la pena reforzarlo con una apuesta pública también, no para darle la vuelta a la tortilla, pero para hacer un poco más balanceado ese porcentaje de financiación. Es que, fíjate, Manuel, una de las cosas que se le ocurre a cualquiera, como una observación muy elemental, y además se ha comentado muchas veces, frente a la amenaza global mundial de la COVID, en muy poco tiempo aparecieron 10 vacunas. Claro, eso a un investigador le debe dar mucha envidia. Quiero decir, por lo siguiente, porque se alcanza un resultado cuando se han puesto los medios y además de manera global en buscar ese resultado concreto. Yo personalmente a mí me alegra muchísimo. Claro, una manera de hablar, obviamente. Porque yo soy muy poco de colectivismos, ¿no? Creo, estudiamos sobre todo cáncer, pero cualquier avance en infección me parece bien, cualquier avance en Alzheimer, una enfermedad que no se cura para nadie en ese sentido, ¿no? E incluso avances en física y química, todo me parece todo esto bien. Esa investigación, pero aquí la diferencia es de que, primero, esto era una enfermedad que no existía casi y salió. Entonces afectó y no sabes lo que es, el miedo a lo desconocido, miedo completo a lo desconocido. No sabías cómo actuar, no habían fármacos específicos buenos, estabas haciendo cuidados un poco del paciente estuviera bien, pero no sabías qué dar exactamente. Y la diferencia aquí ha sido que esto es un virus pequeñito. Ojalá el cáncer fuera solo un virus pequeñito, porque estaríamos hace años, lo habíamos hecho, pero es multicausal. Son muchas causas las que provocan el cáncer. El mismo envejecimiento está asociado al cáncer. Ir envejeciendo se aumenta con el riesgo de cáncer. El riesgo de cáncer tiene un pico a los 62 años, normalmente. Y curiosamente, cuando superas los 80, va bajando un poquito, diciendo que ya ha pasado tu pico, ya te ha pasado tu oportunidad, que es bueno en este caso, ha pasado tu oportunidad, pero tiene que ver con hábitos tóxicos, por la falta de ejercicio, pues la comida ultraprocesada, evidentemente todo esto contribuye al cáncer, el tabaco, el alcohol, y después también la radiación solar excesiva, etc. Y los agentes infecciosos solo son pues, quizá 1 de 4, 1 de cada 5 casos del mundo. Y ahí sí son más sencillos, ¿no? Por eso tenemos vacunas. Supongo que no sé por dónde irá la ciencia epigenética en el futuro, por dónde lo vislumbras. Imagino que será muy difícil, dados todos los elementos y todo lo que se desconoce en torno al cáncer, que la epigenética, por ejemplo, pueda anticipar, aunque en algunos casos ya se produce, pero pueda anticipar si uno puede tener una recaída o no. Sí, bueno, esto depende mucho también de este análisis que he dicho de biopsia líquida. En leucemia existe llamada la enfermedad mínima residual, ¿no? Realmente te queda una célula mala dando vueltas por allí, porque estemos atentos. La epigenética da marcadores para eso, para determinar si va a haber una recidiva, un relapso de esas enfermedades, para intentar detectarlo a tiempo. La tecnología es muy similar a la misma que sucede en el caso del HIV, para detectar si esos pacientes tienen una subida de la carga viral otra vez, para cambiar la dosis del fármaco, etc. Va a ayudar en las pruebas
moleculares para detectar esas posibles recaídas antes de que den la cara clínica. Porque cuando dan la cara clínica, pues quizá llegamos tarde. Entonces hay que detectarlo cuando da una cara todavía molecular, pero clínicamente el paciente no lo nota, que es cuando queremos. Cuando el paciente no lo nota, pero cuando lo nota significa que el cáncer está rascando. Pero, ¿y por dónde puede ir el futuro? El futuro va a ir básicamente... Si se puede ver un poco más allá de lo que nos está diciendo. El futuro va a ir hacia una medicina cada vez más personalizada, una medicina que se llama de intercepción, significa que se interviene en el proceso patológico como el cáncer antes de que dé la cara clínica. Se está trabajando en vacunas más generales del cáncer, ¿no? Se está trabajando, por ejemplo, se dice, en vacunas del cáncer de pulmón, en vacunas ya no en vacunas contra virus, en vacunas contra cánceres. Es una línea también que se está investigando. Es compleja esa línea, porque las células tumorales y las normales comparten antígenos. Entonces, ha de ser muy distinto porque si no te vas a cargar tus propias células con esa vacuna. Entonces, has de encontrar algo muy específico de la célula tumoral para hacer esa vacuna. Muy específico, claro. Pero ahí ya no podemos centrarnos en el paciente en concreto. Ahí ya tienes que establecer un mecanismo que pueda ser compartido por todos. Imagínate una alteración específica que sea compartida por el 60% de los tumores de pulmón. Sabes que cubres el 60%. Difícil cubrir el 100% con otras vacunas contra virus, pero sabes que estás cubriendo esa población. Imagínate que eso sea una población de riesgo, gente con riesgo hereditario. Personas que tengan bajada la inmunidad y tengan una mayor predisposición a ciertos tumores. Bueno, pues quizá estas poblaciones sea donde podamos actuar. ¿La inteligencia artificial dirá algo en este territorio? Cada vez está diciendo más la inteligencia artificial. Sin olvidar el trato humano, del cual se ha hablado antes, que es importantísimo, evidentemente. Hoy el problema que no es un problema, es un bendito problema, es de que tenemos millones de puntos de información a nivel nuestro del genoma. El genoma son 6.000 millones de puntos de información por célula. Y tenemos 6.000 millones de células. Por tanto, que alguien haga las matemáticas con la calculadora aquella, que alguien haga las matemáticas no es imposible no hacerla porque es imposible. Entonces, para hacer esto, se necesitan programas bioinformáticos complejos y la inteligencia artificial lo que va a hacernos es facilitar este proceso. Organizar los datos. Sí, analizar los datos y darte un resultado que evidentemente tú tienes que interpretar. Porque antes ha dicho, hemos hecho dos cosas antes. La silla es buena o mala, depende, ¿no? Porque me he fijado en esto. La silla es buena o mala porque también sé yo que es buena, ¿no? Por la entrevista del paciente, pero también es mala pero no hace ejercicio, ¿no? Depende de la silla tiene días, ¿no? La silla tiene días, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, la inteligencia artificial lo que te va a dar es un resultado, pero siempre habrá un facultativo que ha de interpretar esos resultados con su conocimiento, porque no podemos dejarlo completamente a ciegas. Es decir, si no nos fiamos completamente todavía de los coches y conductor, no nos fiemos todavía de la medicina sin conductor, todavía. Eso me gusta. Si no, pero uno se podía sentar en un coche sin conductor perfectamente, pero no sé quién de vosotros se iría de viaje hoy. Imagínate por el centro de Madrid sin conductor. Vamos a ver, que no salimos. Y en un día como hoy más. Imposible. Oye, a mí me gusta cuando los científicos, los investigadores, bueno, yo sé que también es el talante de Manel Esteller, pero bajáis en un congreso como este, alguien como tú, que está en el laboratorio, que está pensando y que trabajando sobre realidades que están ahí, pero que todos ignoramos y que sirven para que vayamos evolucionando, ¿no? ¿Tú qué puedes...? Has llegado cuando ya habíamos empezado, pero si me permites la pregunta algo más personal, Manel, ¿qué puede aprender un investigador, un científico, asistiendo a un encuentro como este en el que se escucha la voz de los pacientes? Yo creo que se aprende mucho. Yo soy investigador, pero también he tenido familiares directos afectados por cáncer, muy directos, y amigos muy directos, y he perdido amigos directos y familiares directos. Por lo tanto, entiendo perfectamente de qué está hablando. Pero yo creo que también sería importante que un día invitaras también a la generación más joven, ¿no? Pero antes estaba diciendo, alguien ha dicho que estaba perdiéndose un poco lo de las familias, ¿no? Sí. Yo creo que también está perdiéndose un poco en los investigadores más jóvenes ese trato con el paciente. Saber que esas células que están mirando en ese microscopio y que están mirando la doble cadena de DNA, pues pertenecen a alguien, ¿no? Y pertenecen a alguien y que es importante. Yo creo que a esta gente les iría bien hacer unas visitas, ¿no? Porque además creo que les estimularía en su trabajo, que no lo hacen nada más para resolver una pregunta, que sí, pero también para ayudar a otros.
Y yo creo que ese tipo de cosas se estimularía. Y para mí, evidentemente, siempre es un estímulo para volver al trabajo y hacer más cosas, evidentemente. Muy bien, Manel, yo no sé si hay alguien que quiere plantearle alguna cuestión a Manel Estella, aunque anda un poquito... No, pero como queráis. Sí, sí. Vale. Sí, vale, por favor. Perfecto. Bueno, es solo comentar lo último que has dicho, Manel, que yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de hablar sobre mi testimonio en AstraZeneca con investigadores que tratan las leucemias y era el primer contacto que tenían con una paciente. Sí. Entonces fue un encuentro para mí increíble y para ellos, o sea, claro, bastante más porque eso, ¿no? Se acercaron a mí para decirme eso, que claro, ellos estaban ahí con su microscopio y que contacto cero con los pacientes. Y esto me parece increíble. Es beneficioso para ambos, creo, porque imagínate, un biólogo molecular es que nunca sabe lo que es una leucemia. Como así una leucemia, un paciente que ha tenido una leucemia amiloidea aguda, no lo sabe, es un mundo distinto. Pero el paciente a veces tiene unas expectativas demasiado fuertes con el biólogo molecular, que son preguntas complejas y requieren financiación y tiempo. Y ojalá en un plazo corto que esa persona ve que es una enfermedad o una respuesta, pero es que esa persona no puede dar seguramente esa respuesta a ese problema. Son muchas personas en muchos sitios del mundo dando esa respuesta. Me parece muy interesante. Yo creo que podríamos ponernos a la tarea de establecer algún tipo de foro de encuentro entre los investigadores y los pacientes. En los congresos. Alguna vez lo hacemos, sí. Alguna vez lo hacemos, incluso con estudiantes MIR, también con médicos, ¿no? Decir, es que esto no nos lo cuentan en la carrera. Claro. Pero cuando están hablando, pues eso de una biopsia de un tal y de repente a esta persona y te está contando su experiencia, lo agradecen mucho. Estamos intentando trabajar también que en las universidades, de hecho ayer estuvieron un grupo de pacientes en la universidad de la Facultad de Medicina en la UAM y estuvieron con futuros médicos y pusieron cara a lo que estaban estudiando con ellas, ¿no? Y ha sido maravilloso y seguiremos insistiendo en eso. Así que es un lujazo, Manel, escucharte, que aprovecho ya que tengo el micrófono. Bueno, su forma de aterrizar las cosas, ¿no? De que nos haga entender la ciencia. Es una inversión la ciencia, la solución va a estar ahí en ellos. Y poner el foco, yo creo que lo que se refería Juan Ramón antes es que si en un año hemos podido sacar 8 vacunas, poniendo el foco, que se ponga más el foco en esta inversión de la ciencia, tanto privada como pública. Papá Estado no puede hacerlo todo, pero sí esa colaboración, ¿verdad? Y tenemos muchas expectativas con vosotros, muchos estamos de pie y en vida gracias a investigadores como tú y en nombre de todos los investigadores te damos las gracias. Muchas gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Sí. Bueno, hola, buenas tardes. A ver, nosotros venimos de la comarca de la Marina Alta. Somos una asociación que se llama Amunt contra el Cáncer. En enero hará 6 años. Somos una asociación que somos enfermeras, jubiladas, fisios, venimos de muchos ámbitos, de educadoras, o sea, maestras, de todo. Entonces nos dimos cuenta de lo que está diciendo usted, Manel, de que hay jóvenes investigadores que necesitan visibilidad. Entonces estamos haciendo, este año iremos por la 5ª jornada en el 2024 y se nos ocurrió la primera decir jóvenes investigadores de la Marina Alta. Inimaginable, increíble. Sí. Salieron jóvenes investigadores, pero sobre que estaban en Estados Unidos, estaban en Nueva York, otros... Y eran de la Marina Alta, ¿eh? Sí, sí, en el CINIO, están investigando. Bueno, tuvimos que moderar y parar la cantidad de jóvenes investigadores. De hecho, hemos continuado cada año y entonces las jornadas son acercar punto de encuentro entre investigación y sociedad. Y tengo que decirle que la verdad nos agradecen muchísimo la cantidad de jóvenes investigadores que vienen desde diferentes... Normalmente de la Comunidad Valenciana, pero que aunque estén lejos, que estén en Madrid, que estén en Estados Unidos, que estén en Inglaterra, que han venido también, y se quieren acercar en Rumanía, también otra, y se quieren acercar a esta jornada, porque lo que nos piden es, queremos que
lo que hemos aprendido aquí en nuestro país podamos transmitirlo a la ciencia que sabemos y transmitirlo a nuestro país, que nos utilicen y que los políticos se fijen en nosotros, porque tenemos mucho que dar, muchísimo que investigar y que aportar a la sociedad y en este caso pues al cáncer. Y la verdad es que ha sido un placer escuchar lo que usted dice, porque nosotras desde donde estamos reivindicando eso, la ciencia, la sociedad y la investigación, y con jóvenes investigadores que hay un montón y que quieren y siguen luchando con una ilusión increíble. Y nada más, muchísimas gracias por este congreso. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Ya deberíamos ir terminando. Manuel Estellé, muchísimas gracias. Siempre es un lujo conversar contigo, siempre es un lujo escucharte. Y yo te agradezco también, no solamente el que hayas venido aquí, sino el trabajo que llevas muchos años haciendo. Gracias. Gracias a vosotros.